6:58. Buenos días, dominicanos, dominicanas, ciudadanos, ciudadanas del mundo. Julio Martínez Pozo, los comentarios de los temas más trascendentes en el sol de la mañana, en este martes 20 de mayo del año 2014, 2 años exactamente después del día de las elecciones presidenciales en la que fue electo Danilo Medina Sánchez como nuevo presidente de la República Dominicana. Buenos días a todo el equipo: María Elena Núñez, Víctor Gómez Casanova, Eury Cabral, José La Luz, Melton Pineda, Don Amaury Saibar, a nuestros colegas de 5 a 7 de la mañana, a Yuri Rodríguez, Humberto Paniagua, Andrés Martínez, Charles Reyes en los controles. En Santiago de los Caballeros, Ramón Paulino, Asilate, la ciudad corazón, Rafael Díaz, nuestro cronista deportivo, Manuel González Manegonte, nuestro catedrático del sector agropecuario, Helen Hill, nuestra productora, Sonia Patiño, nuestra coordinadora, Joa Bernal, todo el equipo de BTV Televisión. Buenos días a todos. Hay algunos temas que evolucionarán un poco más adelante. Lo vamos a tratar un poco más adelante porque debemos comunicarnos con algún experto para este anuncio que ha hecho la Organización Mundial de la Salud de que hay 4 virus que están circulando, 4 nuevas posibilidades de contraer enfermedades severas que están circulando en el mundo. Esto lo hizo ayer la Organización Mundial de la Salud a propósito de el inicio de una nueva asamblea y está contenido en el discurso de su presidenta, la señora Margaret Chan, pero me gustaría que profundicemos sobre esa situación con algún experto. Ayer también fue una rueda de prensa en el Banco Central de la República Dominicana, donde el gobernador dio a conocer el comportamiento de la economía en el último trimestre, y me gustaría dejar ese tema para que sea tratado por Eury Cabral, que estuvo ayer en esta rueda de prensa en representación del Sol de la Mañana. Por eso se retiró un poco más temprano del programa para ir a participar en la rueda de prensa del gobernador del Banco Central. De manera que yo me voy a concentrar de inmediato en otros temas. El Sol de la Mañana. El Sol de la Mañana. El Sol de la Mañana. El primero que voy a tratar es el de Bahía de las Águilas. La estafa más grande que se haya articulado en el país en toda su historia. Bahía de las Águilas es la historia de unos terrenos de playas, unos terrenos con vocación turística, que para robárselo, como definitivamente se lo robaron, para robarse esos terrenos, un administrador del IAD, como eran terrenos que correspondían al IAD, lo declaró de vocación agropecuaria y entonces se distribuyeron como parcelas. Se hizo una maniobra para que estos terrenos, al ser considerados de vocación agropecuaria, se distribuyeran como parcelas del IAD. Y así se hizo. Se distribuyeron como parcelas del IAD, incluso entre los propietarios hay gente que se enteró de que eran propietarios de terreno cuando estalló el escándalo, porque buscaron muchos nombres de personas próximas que pudieran usarse como testaferro y en algunos casos ni siquiera la consultaron. En algunos casos pusieron a la trabajadora de la casa que sea dueña de grandes extensiones de terreno. Ella no lo sabía, ella firmó un documentito y el chofer firmó un documentito y un amigo, un primo firmó un documentito
etcétera. Ese documento lo hacía propietario de unas extensiones en Bahía de las Águilas. Entonces esos propietarios originales, que no eran realmente los propietarios originales, porque después surgió otro conflicto, porque además de estos propietarios que fueron a los que el fraude les asignó la propiedad, entonces habían unos señores que sin títulos estaban en algunos de esos terrenos y tenían cultivos. Pero ¿qué ocurre? Que después que esos títulos, y yo le estoy haciendo un resumen de la historia, después que esos títulos que fueron en primero transferidos a Testaferro, después esos títulos, esas, digamos, asignaciones, esas personas aparecieron haciendo actos de venta, porque ese era el objetivo. El objetivo era, por ejemplo, que pusiéramos a Yoba Bernal como propietario de 10,000 tareas. Entonces esas tareas de Yoba iban a un acto de venta con don fulano de tal, que sí sabía para qué era eso. Entonces ya él, después de un acto de venta que le había hecho Yoba, que era el parcelero que era dueño de eso, él hacía los trámites para generar un título. ¿Y qué pasó con Bahía de las Águilas? Que sobre un fraude se generaron títulos reales. Oiga cómo se ha complicado el asunto. Y usted sabe que un título es oponible a todo. Entonces, sobre esa base los títulos que generaron fueron reales. Entonces, ahora hay gente desde hace años con títulos reales que se dicen ser los dueños de esa propiedad de parte de lo que compone Bahía de las Águilas, porque realmente ellos tienen títulos, y los títulos, aunque han sido originados en base, tuvieron un origen fraudulento, fueron títulos de verdad los que ellos consiguieron después de esos orígenes fraudulentos. En base a esos títulos de verdad, ellos han mantenido reclamo en la justicia. Y hemos estado empantanados desde hace tiempo, mientras por otra parte hay áreas que no están comprendidas en lo que sería la reserva exactamente de Bahía de las Águilas, que pudieran estar ya siendo trabajadas en términos turísticos y generando empleo y generando riqueza, pero todo eso ha estancado la situación. La desesperación, el interés porque esto alcance algún beneficio, el interés que alcance algún beneficio, ha llevado a que se formulen muchos planteamientos. Pero lo que se mantiene hasta ahora, lo que está ocurriendo hasta ahora, es que el Estado Dominicano está reclamando en justicia la nulidad de los títulos que tienen esas personas de Bahía de las Águilas. Esos títulos de origen reales, de orígenes fraudulentos, que le dan un derecho a esas personas. Y mediante el cual pudieron estar reclamando en cualquier lugar. Entonces, lo que se está buscando es la nulidad de esos títulos. Una vez un presidente de la Suprema Corte de Justicia dijo que eso era un pleito de 50 años. Y por eso que algunas personas es partidaria de alguna transacción, de alguna salida a esta cuestión para evitar el estancamiento. Lo que tenemos actualmente es que la octava sala del Tribunal de Tierras hoy va a conocer sobre el fondo de este asunto, después de haber resuelto unos 15 incidentes, después de haber fallado unos 15 incidentes considerados como vergonzosos por parte del magistrado procurador general de la República, porque entiende que lo que están es dilatando el conocimiento del fondo. La magistrada Alba Luisa Bir ayer excluyó del caso Bahía de las Águilas a las parcelas 215B y la parcela 40.
con relación a estas exclusiones, prácticamente no hay objeción, porque la abogada Laura Costa, que es la encargada por parte del Ministerio Público de este asunto de Bahía de las Águilas, ha dicho que estas nunca estuvieron en la demanda original, que es la que se va a conocer en el día de hoy. Señores, ¿qué salida? ¿Cómo puede resolverse esta situación? ¿Qué pasará si son declarados nulos estos títulos por parte de la 8ª Sala del Tribunal de Tierras de Jurisdicción Original del Distrito Nacional? ¿Qué pasará? Estas personas continuarán reivindicando el derecho de propiedad que le da un título, aunque repito, que nadie se llama engaños, porque el título fue alcanzado sobre la base de un fraude, porque la operación original fue totalmente fraudulenta. Una cosa como esa ocurre, por ejemplo, en China, y ya se habrían producido varios fusilamientos. Porque ese es una burla, ese es un engaño, ese es un abuso de cualquier nivel de un servidor público que se haya prestado para articular una cosa como esa. Pero ahí está el Estado empantanado, y cuando las cosas ocurren así, la gente entonces empieza a buscar otros culpables. Los culpables son los que han mantenido el pleito. No, los culpables no son los que han mantenido el pleito. Los culpables son los que hicieron el fraude. Esos son los culpables. Y ese fraude es que se ha mantenido por años. Es igual que, el Tribunal Constitucional es el culpable de la situación que tenemos, de la crisis que se nos ha creado con Haití. No, los culpables de la crisis que tenemos son los gobiernos irresponsables que hemos tenido en la República Dominicana, que dejan crecer un problema y no lo resuelven hasta que el problema no se convierte en un conflicto. No se convierte en un conflicto. Entonces, esos son los culpables. Ahí estamos, señores, con el caso de Bahía de las Águilas. El sol de la mañana. El sol de la mañana. Algunos medios han publicado, y algunos colegas hablaban de esto ayer. Ayer hablaba José La Luz y hablaba Eury sobre este tema ayer aquí en El Sol de la Mañana. Me refiero al rumor, y no es un rumor, no es tan rumor, de que el licenciado José Tomás Pérez pudiera ser designado como nuevo superintendente de pensiones en sustitución del arquitecto Joaquín Jerónimo. Esta noticia causa algunas preocupaciones que no tienen que ver con una persona, ni con la pulcritud de esa persona, ni la eficiencia, ni la capacidad para un desempeño, sino sobre todo con el perfil. El perfil. ¿Qué ocurre? Que el licenciado José Tomás Pérez es un conocido dirigente del Comité Político del Partido de Liberación Dominicana, que ha aspirado varias veces a la presidencia de la República, y siendo una persona joven como lo es, no hay duda de que, aunque no esté activo, es decir, no tenga en estos momentos un proyecto presidencial activo, no hay duda de que ya él ha expresado cuál es su aspiración: la presidencia de la República. Ya él ha expresado cuál es su objetivo en la política nacional: la búsqueda de la presidencia de la República. Entonces, esto le da a él un perfil, y ese perfil hay que conjugarlo, hay que compararlo con el cargo: superintendente de pensiones. Ahí está la administración de las pensiones, el futuro de todo lo que estamos activos trabajando en este país, que son
esas pensiones. Hay 261,000 millones de pesos en estos momentos acumulados por esos fondos de pensiones, y empieza con la nueva ley de fiducia ahora todo el proceso para determinar inversiones importantes en relación con esos fondos de pensiones. ¿Qué pienso yo? Que sobre el caso de la Superintendencia de Pensiones, que ahí debe ir una persona con un perfil político distinto. Es inevitable que vaya un político, y hay gente que no son políticas que también son políticas. Es decir, yo creo que todo el que está en la administración del Estado es político, pero entre los políticos hay distintos perfiles. Y yo no veo necesidad de sembrar inquietudes sobre eso, no porque un político lo vaya a manejar mal. Un político lo puede manejar tan bien como lo maneja una persona que no tiene ese perfil, pero una cosa es eso y otra cosa es lo que se perciba, y la percepción también es muy importante, aunque no sustituya a la realidad. Entonces, señores, hay que buscar una persona con perfil para ese cargo que no sea el de un aspirante presidencial. Que no sea el de un aspirante presidencial. Esa no es una función para un aspirante presidencial. No la es. El presidente tiene compromiso con un dirigente importante de su partido. Yo creo que él merece una designación importante en el tren del Estado. El gobierno va a cumplir 2 años. Algunas remociones habrá de hacer el presidente Danilo Medina, y en esas remociones que tome en cuenta los servicios que le ha brindado a su partido José Tomás Pérez, que lo tome en cuenta. Pero a los fondos de pensiones, yo creo que ese no ha sido el criterio que el gobierno ha expresado en otras designaciones. A la hora de buscar un gerente y un administrador para el Banco de Reservas de la República Dominicana, el presidente Danilo Medina no pudo tener mayor acierto. Buscó un banquero que también es político, porque todos somos políticos, que tiene compromisos muy cercanos, que colaboró, que trabajó bastante para que él fuera presidente de la República, pero un banquero. Su perfil no está en cuestionamiento. Y la generación de confianza que esa designación da, por el contrario, todos los sectores la celebraron, incluyendo el sector empresarial. Fue el primero que salió a celebrar esa designación cuando el licenciado Enrique fue designado, Enrique Ramírez fue designado como administrador del Banco de Reserva. ¿Por qué? Porque la gente sabía que iba a pasar lo que ha ocurrido, que esa designación se iba a reflejar en beneficio para ese banco, y así ha sido. Pero Héctor Valdés Albizu debe ser un político, y es político. Ahora, pero el perfil que tiene Héctor Valdés Albizu como gobernador del Banco Central, todo el mundo sabe que es una garantía de estabilidad macroeconómica. Una garantía de estabilidad. Una de las garantías de la estabilidad macroeconómica de este país ha sido Héctor Valdés Albizu. Guarocuya Félix. Bueno, Guarocuya es político, pero el perfil que Guarocuya tiene para el cargo que desempeña es un perfil que todo el mundo entiende que se corresponde con las funciones importantísimas que tiene. El principal generador de recursos para el Estado, el que tiene que cobrar los impuestos a todo el mundo. Entonces, usted se imagina que
que ahí vaya un aspirante presidencial que usted lo ponga en impuestos internos, o que usted lo ponga en el Banco Central, o que usted le dé el Banco de Reserva, o que usted lo ponga en los fondos de pensiones? Eso yo creo que hay que pensarlo bien y que esto no se interprete como una cuestión personal, porque lo mismo opinaría, y la gente sabe que yo soy una persona coherente. Si a mí me dicen mañana que cualquiera de los aspirantes presidenciales del PLD, para no citar un nombre, de los que están activos o de los que no estén activos, va para esas funciones, si el nombre no hubiese sido el de José Tomás, digo lo mismo en este comentario. ¿Cierto? Esto no tiene que ver nada con una cuestión de tipo personal. Yo sé que el presidente termina siendo siempre muy racional en este tipo de cuestiones. Esto es una terna que tiene que ir al Consejo de la Seguridad Social, pero yo espero que no se generen inquietudes. Esos fondos no son del gobierno. Y por eso siempre que se han hecho inventos me he opuesto. Cuando un presidente mandó de que a buscar, vamos a buscar allí, chico, 500 millones de pesos de que para la agricultura, yo me opuse a eso. Y dos o tres inventos que han hecho con los fondos de pensiones me he opuesto de manera radical. Ahora hay una ley y hay una serie de regulaciones en base a las cuales yo creo que se puede proceder. Pero esos fondos no son del gobierno. Entonces el gobierno no puede actuar alegremente con eso en los mensajes que envíe, porque estoy hablando de mensajes, no estoy hablando necesariamente de algún tipo de actuación. El sol de la mañana. La noche a mí me dijo que llegue el amanecer y en el cielo se anuncia la salida del astro rey. El sol de la mañana, el sol de la mañana, el sol de la mañana, el sol de la mañana. Son 106.5. 7:21 minutos. Señores, hoy, el periódico Hoy empezó a publicar los resultados de su encuesta. Hoy empezó a publicar los resultados de su encuesta. Y usted me dirá, no, que eso ocurrió ayer. No. Ayer ellos no publicaron resultados de su encuesta. Ayer ellos aprovecharon la credibilidad y la confianza que le dan ese doble vínculo. Un periódico de mucho prestigio y una firma encuestadora del mayor prestigio. Ambos usan su prestigio para colar como encuesta algo que ellos saben que no es una encuesta. Y entonces, entre medias verdades y medias mentiras, cuelan informaciones que no tienen el rigor metodológico de una encuesta para que todo pase como parte de una encuesta. Entonces, hoy sí, ya tenemos resultados de la encuesta, pero ¿por qué yo he estado sosteniendo esta posición? ¿Ustedes creen que eso es un capricho, que yo me invento las cosas, o que se me ha ocurrido a mí plantear estas cosas? No. Usted sabe que uno tiene que vivir estudiando estos temas y trabajando con todas estas cosas. Y resulta que yo he revisado varios manuales importantes. Y tengo aquí en mi poder uno de los manuales de encuestas más usado en los Estados Unidos, sobre todo para los congresistas. ¿Por qué? Porque el presupuesto de la campaña de los congresistas no es a veces un presupuesto muy alto y los congresistas tienen que buscar encuestas realmente serias, efectivas, pero de bajo costo. Y entonces el manual más usado en estos momentos, que es el manual de encuestas políticas de Raymond et Owen. Este manual de encuesta política
que ha sido elaborado bajo los auspicios y un trabajo intenso de muchos años de investigación de la Universidad de Pittsburgh y traducido y adaptado por el consultor Carlos Michelsen. Este es un manual sobre encuestas. Entonces, pero, señores, esto lo plantean prácticamente todos los manuales sobre encuestas. ¿Qué pasa con la encuesta? Lo más importante de una encuesta, porque es lo que va a determinar la calidad de esa encuesta, es su marco muestral. Eso es lo más importante. ¿Y qué dicen todos los manuales, incluyendo este, que es un clásico en Estados Unidos? ¿Qué dicen? El marco muestral es la lista de la población de la que se tomará la muestra. El marco muestral es la lista de la población de la que se tomará la muestra. También es el grupo para el que serán válidos los resultados de la encuesta por muestreo. Repito, el marco muestral es la lista de la población que se tomará la muestra. Entonces, también es el grupo para el que serán válidos los resultados de la encuesta por muestreo. Los resultados de una encuesta serán precisos solo para la lista de las personas del marco muestral. Carecerán de valor para cualquier otro grupo. Es decir, esa es una norma clásica de todas las encuestas. Repito, el marco muestral es la lista de la población de la que se tomará la muestra. Entonces, esta es la lista de la población de la que se tomará la muestra. También es el grupo para el que serán válidos los resultados de la encuesta por muestreo. Los resultados de una encuesta serán precisos solo para la lista de las personas del marco muestral. Carecerán de valor para cualquier otro grupo, que es lo que ha estado planteando Martínez Pozo desde hace años en la República Dominicana frente a estas manipulaciones. De modo que si usted, y aquí continúa el manual, de modo que si usted desea averiguar lo que piensan sus electores sobre algún punto o sobre una elección, es necesario tener un marco muestral, es decir, una lista que incluya a todos sus electores. Si a usted le interesa averiguar lo que piensan los votantes, omitiendo a los niños, a los recién llegados o a las personas no registradas que son no votantes, es necesario tener una lista completa de los votantes registrados. Si le interesa averiguar lo que piensan los miembros de la Legión Americana o de un sindicato X sobre su postura, es necesario tener una lista completa de los miembros de la Legión Americana o del sindicato X. Señores, es lo que he estado planteando frente a esta cuestión. Los resultados de esa encuesta, de una encuesta de 1.200 personas, solo son válidos para los cuestionamientos aplicados a 1.200 personas. Porque todos los manuales, incluso, yo no quiero hablar de procedimiento ético, pero ningún periódico en Estados Unidos hace una publicación de una cosa que parezca una encuesta que no lo es. Es decir, camuflada dentro de una encuesta, algo que no corresponde a esa encuesta. Porque todo lo que no salga de los 1.200 personas no corresponde a la encuesta que hizo Gallup. Eso no corresponde a eso, porque eso carece de todo valor y carece de todo rigor. Entonces, quisieron curarse en salud, como con los anuncios de los cigarrillos. La valla grande, pero pequeño, esto es perjudicial para la salud. Aquí ellos incurren en la honestidad, pero como la gente no va a leer eso no tiene ningún valor. La gente lo que ve, y la mayoría de lo que están comentando, es lo que dicen los titulares y lo que dice la información, pero la gente no sabe que lo están engañando.
que lo están engañando vulgarmente, porque está claro que solo tiene valor para una encuesta lo que corresponde al marco muestral de esa encuesta. ¿Por qué razón? Una encuesta tiene que tener 3 condiciones, básicamente. Tiene que ser estratificada. Es decir, tienen que estar todos los segmentos, todos los estratos de una sociedad reflejados en la muestra. La encuesta tiene que ser proporcional. Tiene que ser proporcional. ¿Qué quiere decir esto? Si en la República Dominicana hay un 50%, un 51% de mujeres, entonces en la muestra de la encuesta tiene que haber un 51% de mujeres. Si hay un 20% de juventud, en la muestra de la encuesta tiene que haber un 20% de juventud. Si hay un 15% de personas de 60 a más, tiene que haber eso reflejado en la encuesta. Por eso la encuesta tiene que ser proporcional. Pero la encuesta también tiene que ser aleatoria. Entonces, esas 3 condiciones que son clave solo se consiguen en el tamaño de la muestra, en el tamaño total de la muestra. Cuando se sale del tamaño de la muestra, esas condiciones no están presentes. Aunque usted no lo crea, una encuesta tiene un diseño estadístico que nos da a todos las mismas probabilidades de ser encuestado, aunque usted pase toda su vida sin ser encuestado. Toda su vida sin ser encuestado, pero el que le tocaron la puerta y le encuestaron tenía las mismas probabilidades, entre 1000, entre 2000, entre millones que usted, de ser encuestado. Esa es la base del diseño estadístico, de las fórmulas matemáticas estadísticas que se han elaborado para hacer encuestas. Y cuando eso se sale de ahí, es un engaño. Y es un engaño vulgar. Vulgar. Usted decirle a la gente que usted ha investigado cosas que usted no ha investigado. Y que sabe que no corresponden al tamaño de la muestra que usted está publicando en su ficha técnica. Pero ya ustedes ven que eso no se me ha ocurrido a mí. Eso es una cuestión elemental, 1A. Entonces, es por eso que desde luego usted ve que en el Partido Reformista Social Cristiano, Amable Ariztí tiene un 47.9%. Cuando usted va a ver cuánta gente entrevistaron en el Partido Reformista, 48%. No joda a nadie. Los resultados del PRD son estos. ¿Cuánta gente entrevistaron en el PRD? 267. Los resultados del PLD son estos. ¿Cuánta gente entrevistaron? 610 personas. Pero en ninguno de esos casos está garantizada las 3 reglas básicas de una encuesta. Eso no corresponde a la encuesta. Naturalmente, como ahora me van a publicar los datos reales, y ahí mismo, en ese mismo trabajo también, ellos mezclaron cuestiones que corresponden a la muestra total con cuestiones con manipulación. Y todo parece verdad. Todo parece verdad, pero, señores, yo creo que hay que respetar a la gente. Hay que respetar a la gente, y además los medios tenemos que contribuir con la formación de la gente. Nosotros no podemos seguir cultivando una sociedad del atraso, y cuando a la gente se le presentan estas cosas como verdades y se la pone a opinar sobre cosas que carecen de rigor, porque eso no tiene más valor que cualquier sondeo telefónico, entonces yo creo que hay un abuso de la confianza y de la credibilidad.